Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que estamos organizando con Chile PDC. En el día de hoy vamos a ver el caso de negocio LEED en lo que es Latinoamérica y ya vamos a dar comienzo en honor al tiempo. Bueno, para el día de hoy, primero que nada eso, agradecerles por asistir y acompañarnos. La agenda para hoy está programada vamos a tener primero lo que es una presentación por parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, luego una presentación del Chile GBC, para ya después ir cerrando con la presentación que tiene Big Green para compartirnos. Al final vamos a hacer un conversatorio donde va a participar las tres empresas y también incluimos a lo que es el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sostenible. Y les recordamos también ir haciendo preguntas por el chat a todo el público para poder hacer estas preguntas a los distintos expositores al cierre del día de hoy. Como ya muchos saben, nosotros somos Chile Green Building Council, que es una corporación sin fines de lucro, que somos miembros establecidos del World Green Building Council, junto con más de otros 70 consejos alrededor del mundo. Nuestras acciones, el objetivo es poder promover lo que es el desarrollo sostenible en todo lo que es el entorno construido, también incentivar el uso eficiente de recursos, poder desarrollar proyectos que sean innovadores y también poder difundir los distintos sistemas de certificación que están disponibles en Chile y de esta manera poder preservar el medio ambiente, también mejorar la calidad de vida, la salud, el bienestar de las personas y también de las comunidades. Como les comentaba, hoy nos va a acompañar Tatiana Carreño, que es la subdirectora de programas técnicos del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Tatiana va a estar presentando lo que es el caso de negocio de LEED en Latinoamérica. Luego, por parte del Chile Green Building Council, va a estar exponiendo Paula Evia, que es jefa de proyectos senior, que va a comentar respecto a la experiencia de LEED en lo que es Chile. Y para cerrar con la exposición de Felipe Durán, que es socio de Big Green Consultores, y que va a presentar lo que fue el caso del edificio del Coordinador Eléctrico Nacional, que fue un proyecto que participó en el caso de negocio de LEED. Tatiana, buen día, muchas gracias por acompañarnos y ahí te dejo para que puedas compartir. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Por favor, me confirma que pues me están viendo bien y que ya se ve por mi pantalla. Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues como mencionaba Rocío, pues yo soy Tatiana Carreño, subdirectora de programas técnicos en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y en esta oportunidad pues les voy a hablar de lo que es la publicación del caso de negocio LEED para Latinoamérica en esta segunda edición. Y para poner como un poco de contexto, digo que es la segunda edición porque en 2021 hicimos la primera edición de este caso de negocio, recogiendo también proyectos nuevos, certificado LEED en Latinoamérica. Y pues la idea es que 3 años después viéramos también cuál es ese impacto y pues eso es lo que les voy a presentar en estos momentos. Esta publicación, pues la verdad tuvo participación de muchas empresas, de muchos proyectos, entre ellos los que nos van a compartir un poco más adelante y pues que claramente sin ellos pues esta publicación no hubiese sido posible. Entonces pues aprovecho también este momento para agradecer a cada una de las personas que nos entregaron información, que participaron en las entrevistas y que pues muy amablemente quisieron hacer parte de este estudio. En la publicación se van a encontrar distintas secciones. Hoy pues voy a dar como unos resultados principales de la publicación, pero pues ustedes van a poderla consultar con una primera parte que es como esa visión del USGBC GBCI con unas palabras de Peter, CEO del USGBC GBCI, una parte de resumen ejecutivo y luego pues ya entramos en materia sobre en qué consistió pues la metodología del estudio, cuántos proyectos participaron, cuáles son esas cifras y ese impacto de la certificación LEED en Latinoamérica. Eso se los voy a mostrar ahora. Una parte que nos gusta mucho y es por qué se certifican los proyectos, donde resaltamos las distintas motivaciones. Ya una parte un poco más técnica frente a cuáles son esas principales prácticas de construcción sostenible. Una parte ya como de finanzas, ¿no? Modelos de negocio, inversiones, periodos de retorno, que lo vamos a ver, beneficios percibidos, retos y oportunidades.
Más allá del LEED BDMAC, esto es una sección que quisimos como incorporar para hablar de otro tipo de esquemas de certificación, como es LEED para ciudades y comunidades, LEED para interiores, para operación y mantenimiento, etcétera. Y por último, el impacto percibido del LEED en los países de la región, donde están pues cada uno de los países que participaron, también entender y dar un poquito de ese contexto como más local pues de cada país. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la metodología del estudio. En esta oportunidad pudimos contar con 25 proyectos que participaron, que se certificaron LEED BDMAC en Colombia, México, Chile y en Ecuador en los últimos 5 años, pero que tuvieran por lo menos un año de operación. Cuando hablamos de las distintas versiones de LEED, pues lo que definimos para esta edición es que se pudieran incluir proyectos en la versión 3 o versión 2009, como también se conoce comúnmente, pero que ya tuviesen la adenda de energía que salió en 2016, de tal manera que versión 3 y versión 4 a nivel de energía fueran un poco más como equivalentes o comparables. En ese sentido, 72% de los proyectos se certificaron en la versión 2009 versión 3 y 28% de los proyectos en la versión 4. Y pues como recogimos toda la información fue por medio de entrevistas a cada uno de estos proyectos, tanto al consultor, al operador, al propietario o mandante, y también con información del scorecard de pues todos esos logros alcanzados en la certificación. En cuanto a los esquemas y tipologías de certificación, el 60% se certificó BDMAC, ya sea en construcción nueva, en hospitales, en hoteles, y el 40% restante sigue el esquema de Core and Shell o núcleo ya envolvente, que corresponde principalmente a lo que fueron como oficinas y proyectos comerciales. Y luego en los casos de éxito, pues tenemos 5 proyectos como distintos en otros esquemas de certificación, como les mencioné anteriormente. Pasamos a las cifras de impacto. Acá pues hay como temas interesantes a resaltar y de repente salta de una vez a la vista como este fenómeno del 2016. Esto obedece al cambio de versión, al cambio en la adenda que les mencionaba hace un momento de versión 2009 y versión 4 que eleva como los umbrales de energía. Entonces pues muchos proyectos de forma como anticipada registraron. Y lo que vemos después en 2017, pues es una reducción en la cantidad de registros, pero obedece a ese fenómeno. Y en la época de pandemia, pues aquí también vemos un efecto en 2020, 2021, pues sí, tuvimos un menor de proyectos a lo que se venía como adelantando en 2017, 18 y 19, pero ya en 2022 se empieza a ver como una recuperación y de hecho pues un salto importante a nivel de la cantidad de registros y pues 2023 tiene la mayor cantidad de registros pues comparada incluso con años anteriores al 2016. En 2024, pues ya cuando finalicemos este año, seguramente vamos a ver otro pico, por lo que este año también tuvimos pues la nueva adenda en energía, entonces seguramente vamos a tener el mismo fenómeno del 2016. Continuando con las cifras de impacto, aquí ya viendo como esa fotografía a nivel de Latinoamérica, en orden está Brasil, México, Colombia y Chile como los países que lideran la certificación LEED en toda la región, concentrando más del 75% de los proyectos registrados en LEED en cualquiera de las tipologías. Un dato interesante también acá es que más del 50% de todos los proyectos que se han certificado en la región son oro y platino. ¿Vale? Teniendo en cuenta que hay 4 niveles de certificación y oro y platino son los 2 niveles más altos. Entonces estamos viendo también una tendencia en que los proyectos pues están optando de forma voluntaria por la certificación y además están alcanzando unos umbrales pues bastante altos en la certificación. A nivel de los profesionales, pues hay una concentración importante de profesionales acreditados LEED, ya sea LEED Green Associate o LEED AP en cualquiera de las especialidades, en México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Panamá. Y también, como en ese esquema de carrera LEED, quienes han logrado el reconocimiento como LEED Fellow, también se encuentran en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Paraguay, teniendo en total 24 profesionales con ese reconocimiento en Latinoamérica.
A nivel de las empresas, existe la designación de Lead Proven Provider, que son empresas que de cierta manera pues han demostrado ser un proveedor pues ya verificado a nivel de la cantidad de proyectos y a nivel como de la calidad de la documentación. Es un proceso que es pues que es largo, realmente necesitas tener una cantidad de experiencia y pues hay 8 empresas designadas Lead Proven Provider y este número pues la tendencia es que vaya en aumento. Em, Ahora hablemos un poquito de las motivaciones. Cuando hacíamos todo este proceso de entrevistas y le preguntábamos pues a los proyectos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lead para su proyecto? Entonces acá pues tuvimos como distintas respuestas, pero de cierta manera encontramos como varios temas en común y es cómo lead se alinea a esos objetivos de sostenibilidad como empresarial que tiene la empresa, teniendo en cuenta que lead se enfoca en un esquema como más integral que recoge eficiencia de recursos, pero también temas de bienestar a las personas. Y otro motivación como en común es el respaldo que tiene la certificación. Es un estándar pues mundialmente reconocido y eso pues también llama mucho la atención de inversionistas, de clientes potenciales. Y pues con el reconocimiento internacional, pues también se siente como ese respaldo de tener pues una verificación de tercera parte que avala que efectivamente el proyecto pues cumple como con este estándar. Y pues también hay otros que ya le ven la parte como incluso más económica, entonces a nivel de rentabilidad, de la imagen, de repente reducir temas de riesgo, de mejorar temas de resiliencia, adaptación de los activos, ya lo veremos también un poquito más adelante. A nivel de las principales prácticas, aquí no voy a profundizar, aquí pues también ya les recomiendo que entren específicamente a la publicación. En términos generales, pues vemos la adopción de ciertas tecnologías que existían hace tiempo, pero que quizás todavía no eran tan ampliamente utilizadas. Entonces, pues acá se destaca a nivel de iluminación lo que es iluminación tipo LED y los temas de sensores o automatización a nivel de vacancia, horario, luz natural, etcétera, etcétera. También pues aparatos ahorradores que también veníamos viendo desde la versión anterior. Temas también de un diseño bioclimático para tener una mejor envolvente. También hemos visto un aumento en la cantidad de fuentes de energía alternativas en comparación con el estudio 2021. Entonces, bueno, aquí solo como por mencionarlo muy brevemente. Y pasemos a los números. A nivel entonces de las inversiones de los 25 proyectos que participaron en el estudio, se calculó pues una inversión adicional por la certificación LEED de 1,39% con una desviación estándar de 0,023. Esto pues también para verlo un poco con lupa, digamos que cada proyecto pues claramente es un mundo, una realidad y un contexto distinto, pero más del 60% de los proyectos indica tener pues una inversión adicional menor al 1%, e incluso proyectos que indican que no tienen un sobrecosto asociado a la certificación, dado que muchas de las prácticas de construcción sostenible son prácticas que implementan al interior como de la empresa y de la construcción, sea o no sea LEED. Entonces acá pues también hemos visto algo interesante respecto al estudio del 2021 y es que esta inversión adicional pues ha reducido. Y también pues acá hay otros temas asociados al contexto local, entendiendo que cada uno de los países de Latinoamérica pues ha ido avanzando como en atravesar esa barrera del costo y tener unos beneficios financieros, unos beneficios normativos, unos beneficios a nivel también de pues tributarios, etcétera, que hacen que la construcción sostenible pues haya tenido también como esa reducción a nivel de de esta inversión. Y en el periodo de retorno, el 81% de los proyectos indicaron tener un periodo de retorno inferior a un año. Acá vemos que de repente hay un comportamiento un poco atípico y acá también les aclaro por qué estos resultados que se ven como tan distintos y es que muchos de esos proyectos cuando los entrevistamos pues claramente pasaron por la época de pandemia y específicamente pues algunos proyectos, por ejemplo de tipo hotelero pues se vieron afectados como con la apertura y el tema como de ese, pues
de ese momento de pandemia en el que pues todos estos servicios se vieron como bastante afectados. Entonces, pues este tipo de proyectos son los que vemos acá que se alejan de este periodo de retorno de un año. ¿En qué consisten estas inversiones adicionales? Entonces acá hablamos pues de unos costos directos y unos costos indirectos. A nivel de los costos directos, lo que más de cierta manera le pega a los proyectos es la parte de la envolvente, teniendo en cuenta pues ese tratamiento bioclimático y priorizando pues también las soluciones más pues naturales, pues una inversión a nivel de aislamiento, también a nivel hidráulico, tener doble red para manejar, por ejemplo, aguas grises de aguas hervidas aparte, con su tratamiento de agua. Cuando se manejan temas de inversión en paneles solares, ciertos equipos que por temas de eficiencia pues también son un poco más costosos y pues continúa siendo un tema igual que en 2021 lo que corresponde a la renovación del aire interior. Hay varios proyectos que tienen distintos retos asociados a dónde están ubicados y al nivel de pronto de contaminación, de ruido, de especificaciones de, también de confort, que hacen que el sistema de renovación o el sistema de ventilación, pues de repente tenga alguna inversión adicional que si no se tuviera en cuenta como ese parámetro. Y en los costos indirectos, pues aquí siguen siendo todos estos servicios de consultoría, de repente la asesoría lead, la modelación energética, los temas de comisionamiento y pues los pagos asociados al ente certificador que es el GBCI. En cuanto a los beneficios percibidos, es similar a lo que teníamos en 2021, sin embargo, se vio como una inversión en cuanto a los menores costos de operación y la mejor salud y bienestar para los ocupantes, siendo esta última el 93% pues de los proyectos que indican que este es el mayor beneficio que tienen los proyectos LEED, lo cual pues también llama mucho a lo anterior la atención, también comprendiendo que post pandemia quizás en términos generales nos volvimos un poco más conscientes de la importancia de tener espacios ventilados para la salud. Entonces, de cierta manera, pues vemos eso reflejado acá en estos resultados. Y los menores costos de operación, pues continúan siendo bastante relevantes. Muy de cerca está mayor valorización y facilidad para operar. A nivel de los proyectos que participaron, pues cada uno tiene unos modelos de negocio que son distintos. Entonces, para los proyectos que son de venta o renta, también se destaca llegar a clientes especiales, tener una comercialización más rápida. Y en menor proporción, esto no es tan habitual en algunos proyectos, pues realmente esto no se considera, pero pues en el 12% de los proyectos sí se considera un cobro adicional como por metro cuadrado por estar certificado. En cuanto a los ahorros, en promedio el total de los proyectos espera unos ahorros del 31% a nivel de energía y 53% a nivel de consumo de agua potable. Esto pues teniendo en cuenta las líneas base del sistema de certificación. Los proyectos que lograron pues un nivel más alto siendo platino, pues tienen unos ahorros mayores en energía 46% y en agua 78% en agua potable. Los retos y las oportunidades, pues acá a destacar es que el 88% de los proyectos reconoce el aporte que hace la certificación a los compromisos, que como les decía, esto parte mucho desde esas motivaciones que nos mencionaron y es esa alineación que se tiene con estos compromisos ESG. Y pues también hay una gran oportunidad asociada a los beneficios e incentivos a los que los proyectos pueden acceder por el uso de la certificación. Entonces, vemos también que distintos países han ido avanzando, por ejemplo, en temas como la taxonomía verde, entidades financieras también han ido avanzando en temas de créditos para este tipo de proyectos y cada vez más pues se vuelve como un aspecto como común. En cuanto a los retos, que esto es algo también distinto a lo que teníamos en el 2021, es cómo se comunica la sostenibilidad. Varios de los proyectos nos manifestaban que llegar a convencer no solo al interior de su empresa, sino a su usuario final los beneficios y que la certificación LEED pues va más allá de una placa es lo que de pronto encuentran como más retador, cómo llegarle con esos beneficios quizás más tangibles a ese público.
A nivel de los retos técnicos, tema de calidad del aire interior, que ya lo hemos mencionado antes, tema de eficiencia energética y específicamente a nivel de los materiales, con pues, tener una mayor disponibilidad de materiales que tengan esos atributos de sostenibilidad. También llama la atención que todos los desarrolladores que participaron en el estudio, en las entrevistas, manifestaron que continuarán certificando proyectos LEED en el futuro. Y ya para cerrar esta parte, ¿cuáles son los aspectos a repetir en otros proyectos? Entonces, como esas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, por acá tenemos iniciar el proyecto en una etapa temprana. Esto tiene un efecto importante en ese análisis de los costos y el periodo de retorno. En la medida que las decisiones gruesas se toman de forma temprana, pues van a tener un menor impacto en el presupuesto. Darle prioridad al usuario final, todas las decisiones enfocadas en proporcionar salud, seguridad y bienestar. Este, por ejemplo, me acuerdo, es un hotel, es un proyecto hospitalario. La filosofía colaborativa, que implica la certificación, es valiosa, aunque no se certifican los proyectos, y esto también es bien importante, y es que desde el IC se promueve lo que es el proceso integrativo, y eso es clave para lograr proyectos costo eficientes, independientemente de una certificación. Sin duda, la planeación y disciplina financiera, la visión del proyecto integrado y holístico, bueno, todos estos son aspectos como muy similares. La certificación seguro se va a repetir, la rigurosidad en la escogencia de los materiales, buena ejecución en obra, la coordinación entre los distintos equipos del proyecto fue muy positiva y bueno, como por rescatar algunos de los mensajes que nos dejan los distintos proyectos participantes. Y bueno, pues ya para no extenderme mucho, aquí les dejo el código QR para que puedan descargar la publicación. La pueden compartir, pero solo les pido que cuando la compartan, compartan el link para que no compartan el PDF y reduzcamos nuestra huella digital. Y bueno, con eso yo detengo un poco mi presentación y le damos paso al siguiente punto de la agenda. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Voy a continuar con mi presentación. Bien, ¿se ve cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, Pau, perfecto. Sí, perfecto, ya. Buenos días, mi nombre es Paula Elia, soy jefa de proyectos senior de Chile GBC y personalmente estuve a cargo de todo lo que fue el levantamiento de la información a través de esta metodología de recopilación de información y de datos que presentó Tatiana. Em, Fuimos invitados por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible a participar, eh, ratificando que efectivamente Chile se encuentra dentro de los países con más proyectos certificados a nivel mundial. Eh, no es errado decir que la certificación LEED es el sistema de certificación con más metros cuadrados certificados a nivel mundial. Y esto no es ajeno, esta cifra no es ajena justamente a cómo se comporta el mercado de la certificación en Chile. Como cada semestre, el área técnica de Chile Green Building Council desarrolla un reporte de construcción sustentable. Este documento está alojado en nuestra carpeta, nuestra biblioteca de documentación y acceso gratuito de descarga. Bueno, este reporte lo que hace justamente es analizar y detallar todas las cifras del mercado de distintos sistemas de certificación, no solo el sistema de certificación LEED, también consideramos la certificación CES, certificación WELL, certificación EDGE. Para quienes quieran revisar entonces las cifras más en detalle del cierre de lo que fue el primer semestre del 2024, pueden revisarlo entonces en nuestro portal bibliográfico. ¿Por qué nos parece importante entonces detallar y partir con esta información? Bueno, porque acá entonces les muestro el siguiente gráfico, lo que recién les comentaba. Efectivamente, Chile se encuentra en tercer lugar después de Brasil y México, grandes mercados, con proyectos inscritos. Tenemos 291 proyectos certificados y 561 proyectos inscritos. Los proyectos que están inscritos se entiende que están en trabajo y que próximamente entonces se van a sumar a lo que es la cifra de números certificados. Acá consideramos edificios certificados de D+C y D+C o más M en distintas etapas del ciclo de vida. Bien, un poco para entrar en detalle y mostrarles de qué se tratan estas cifras que acabo de mencionarles. Bueno, de los
561 proyectos registrados, 291 ya están certificados y 270 se encuentran en proceso. ¿Cuáles fueron las ponderaciones y los niveles de certificación que obtuvieron estos 291? Bueno, platino tenemos 9 proyectos certificados a la fecha, en categoría oro tenemos 115, en categoría plata 102 y nivel certificado, que es el nivel más básico, tenemos 65. Como ven ustedes en la imagen, la mayor cantidad de proyectos certificados corresponden al sector de oficinas, luego sigue retail, área residencial, hotelería, distribución y bodegas, y el resto se divide en educación, hotelería, edificios públicos, data center, en menor cantidad. ¿Cómo se comporta el sector de oficinas? Bueno, tenemos 104 edificios registrados en proceso y de ellos 147 del global que ya tenemos certificados, 147 corresponden al sector de oficinas. La mayor categoría alcanzada por esta tipología de edificios es oro, con 77 proyectos certificados. El sector residencial le sigue entonces con 18 proyectos certificados, es la mayor cantidad, corresponden a proyectos certificados de la categoría plata. Después el sector retail sigue con 61 proyectos certificados, de los cuales la mayor cantidad obtuvo la categoría certificado. Con esto entonces vemos de qué manera y dónde se están agrupando entonces los principales sectores de interés del sistema de certificación. Bien, ¿de qué se trató nuestra participación como Chile Green Building Council? Bueno, fuimos invitados por el Consejo Colombiano a levantar y analizar entonces de qué forma el mercado chileno se estaba comportando luego de más de 10 años de implementación de este sistema de certificación. La metodología de estudio, principalmente tener y cumplir con los requerimientos mínimos de selección, que era buscar proyectos que estén certificados en la categoría B de más C. Esto quiere decir que son aquellos edificios que pasaron por su certificación de diseño y construcción. Ya está entonces el edificio terminado y obtuvo su certificación. Acá aplica para todas las tipologías: edificios residenciales, edificios de oficina, retail, hospitales, etc. Lo que había que cumplir entonces era que fueran certificados LEED B de más C y que tuvieran al menos un año de funcionamiento. Esta fue nuestro primer requerimiento de selección, y en base a nuestros proyectos ya certificados, a las cifras que yo ya les mostré entonces, pudimos identificar cuáles podrían ser potenciales candidatos. La metodología de recolección de información: a través de entrevistas, nos tuvimos que contactar entonces con estos proyectos preseleccionados, tuvimos que coordinar y realizar entrevistas con los propietarios y los mandantes, luego una entrevista con el consultor y el asesor, y finalmente una entrevista al operador y al administrador que se encontraba en este momento a cargo del funcionamiento de cada uno de los edificios. Bien. ¿En qué se encontraba el contexto nacional en cuanto a proyectos LEED B de más C? Contábamos con 211 proyectos, por lo tanto teníamos un universo bastante amplio para poder seleccionar. De estos 211 proyectos que están certificados B de más C, 4 están certificados en el nivel más alto, que es platino, 93 con la categoría oro, 83 de ellos con la categoría plata y 31 de ellos con la categoría certificado. ¿Cuáles fueron finalmente los proyectos seleccionados? Bueno, el primero de ellos, que va a ser uno de los proyectos que se va a exponer a continuación, corresponde a la sede del Coordinador Eléctrico Nacional, y mandante es el Coordinador Eléctrico Nacional, se ubica en la región metropolitana. El consultor a cargo de la certificación BeGreen Consultores, empresa consultora que es socia además de Chile GBC, certificado como BD+C, nueva construcción en la versión 4, es decir, en la versión actual del sistema de certificación. Obtuvo su certificación el año 2022 y la categoría obtenida fue Silver. El segundo proyecto seleccionado corresponde al Juzgado de Familia de Talagante, el mandante, la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Este proyecto se ubica en Talagante, el consultor a cargo de todo el proceso de certificación es Pasiva, el sistema de certificación BD+C Nueva Construcción, versión 3 o versión 2009, la versión que ya no se encuentra vigente. Obtuvo su certificación el año 2019 y logró la categoría
oro. El tercer proyecto seleccionado también parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Centro Judicial de Antofagasta, ubicado en la región de Antofagasta, en la comuna de Antofagasta. El consultor también fue BeGreen, también se certificó BD+C Nueva Construcción versión 3, obtuvo su certificación en el año 2019 y también obtuvo la categoría oro. Y el último proyecto participante de este estudio es el Centro Judicial de La Serena, también el mandante de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ubicado en La Serena. El consultor lead a cargo fue Arquiambiente, se certifica BD+C Nueva Construcción versión 3, obtiene su certificación en el año 2021 y el nivel de certificación obtenido es la categoría más alta, platino. Nos pareció interesante poder mostrar en este estudio y analizar la implicancia que tiene la implementación de la certificación LEED no solo en la región metropolitana. Nos parecía interesante conocer cuáles fueron principalmente los retos de implementar este sistema de certificación en regiones. Si se producía a lo mejor algún incremento en los costos, en el acceso a información, por lo tanto nos pareció bastante interesante poder mostrar esta tipología de edificios específicamente sabiendo lo que significa la ubicación y las distancias geográficas que existen en nuestro país. Bien, ¿cuáles fueron los datos que se levantaron por entrevistado? Bueno, para el caso del propietario y el mandante, los principales consultas y preguntas que se le realizaron fue ¿cuál fue la principal motivación para certificar el proyecto LEED? Nos interesaba saber, en el caso del Coordinador Eléctrico Nacional y todos los proyectos que son de la corporación, son proyectos que el mandante desarrolla y luego administra. Por lo tanto, no está dentro de la motivación o el objetivo de la certificación LEED poder rentar o poder obtener costos adicionales por arriendo, por ejemplo, que podría ser un objetivo de un edificio de oficinas, etc. Acá principalmente la motivación era justamente entregar a los usuarios, a los trabajadores, a los que eran parte de estas empresas, espacios saludables para los ocupantes, entendiendo todo lo que revierte más allá de los ahorros de energía y agua, sino que también entregar espacios saludables para los trabajadores. Y todo esto alineado, por supuesto, a lo que tiene que ver con los proyectos a la línea de trabajo de sostenibilidad de cada empresa. También se consultó, en qué etapa del proyecto se toma la decisión de certificar. La gran mayoría de los edificios la toma en planificación o en diseño. Por lo tanto, esto también se convierte en un factor que es favorable al momento de tomar la decisión de qué forma se implementan diversas estrategias, por ejemplo, entre otros puntos. Se consultó también acerca de los costos directos e indirectos para el caso de los proyectos de la corporación. El hecho de considerar la certificación LEED dentro de su estándar de construcción no revierte un costo significativo, como podría ser a lo mejor para otra tipología de edificios. Y los costos indirectos son los mismos que aparecen en el caso de negocio para el resto de la región, principalmente enfocados a pagos de inscripción del proyecto y de revisión. Costos que, por supuesto, todos los proyectos tienen que considerar. Se consultó también sobre algún sobrecosto que significaba considerar la certificación LEED, cuál fue el periodo de retorno de la inversión, cuál es la percepción, si consideraban que era mayor trabajo considerar la certificación LEED, acostumbrados a lo mejor a construir y a diseñar de otra forma, cuál fue el aporte de la certificación LEED a los compromisos de responsabilidad corporativa y cuáles fueron las principales aprendidas y los principales retos que tuvieron durante el proceso. Todo eso fue lo que se consultó al mandante. Y luego pasamos a las entrevistas del consultor, acá ya con más datos técnicos, cifras de consumo de los sistemas, cuál fue principalmente el alcance del servicio de estas consultoras, si fue la consultoría completa o si solamente estuvieron a cargo del comisionamiento de los sistemas o solo de la modelación energética, etc. Para el caso de Chile, el panorama y la forma de trabajo responde siempre a la misma. El consultor se hace cargo de todo el proceso de consultoría, realiza también el comisionamiento y la modelación energética. Es un servicio completo que se entrega. Se consultaron también al asesor datos generales del proyecto, metros cuadrados, los principales usos, pisos, ya más detalles técnicos de lo que era el proyecto.
horarios de ocupación, qué tipo de usuarios albergaban estos edificios, números, visitas, usuarios regulares, perdón. También se consultó acerca de los sistemas de iluminación, los sistemas de climatización y todas las otras especialidades que estaban consideradas dentro del proyecto. Se preguntó también y se consultó acerca de cuáles fueron los materiales utilizados, tanto para envolvente, obra gruesa, como para terminaciones, datos específicos del consumo de energía y todo lo que tiene que ver con los ahorros obtenidos para el consumo de agua y energía en etapa de diseño. Todo este análisis que se hace a raíz de un modelo de energía y un modelo de consumo de agua que se pide específicamente para el proceso de diseño de la certificación. Y también cuáles fueron los aspectos más difíciles de implementar estas estrategias en el proyecto. Con eso entonces cerramos todo lo que tenía que ver con la entrevista al consultor. Para el caso del operador, el administrador, que como yo les decía, se nos facilitó bastante el trabajo y la recopilación de información porque justamente estos 4 proyectos, el mandante y el operador eran los mismos. Por lo tanto, existió un cruce de la información bastante fácil y clara de entender. Bueno, ¿qué le consultamos al operador? Cuáles eran los horarios de ocupación principalmente, cuáles fueron y cuáles son los números de usuarios y tipología de usuarios. Consultamos también si existió alguna detención, ya sea en obra o en la operación del edificio durante la pandemia, cuáles son las fuentes de energía que abastecen el proyecto, tarifas, acá datos duros de consumo de energía, de agua, si perciben ellos beneficios que les haya entregado la certificación LEED y que les permita operar de mejor manera el edificio. También consultamos cuál era la percepción de los usuarios, si tenían implementado un sistema de encuestas, qué puntos para los usuarios eran de confort, cuáles eran de disconfort, si percibían o no alguna diferencia entre estar en un edificio certificado o no, eh, etcétera, a nivel de temperatura, a nivel de iluminación, a nivel de acceso a los servicios, de ubicación propia del edificio, diversos aspectos. Nos pareció importante entonces también poder levantar cuál era la perspectiva y cuál era la opinión que tenía el usuario. Con estos 3 entonces entrevistados pudimos entonces desarrollar y analizar los datos por proyecto y también por región. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Para el caso de Chile no hubo mayor diferencia en cuanto a los resultados obtenidos para el resto de la región. La inversión adicional no supera el 2% para todos los proyectos analizados. Esto principalmente por el hecho que yo les decía que la corporación administrativa tiene dentro de su estándar de diseño y construcción todos los requerimientos y aspectos y estándares que pide la certificación LEED. Por lo tanto, para ellos no existe una inversión adicional asociado a un costo mayor quizás por algún material o algún profesional. Los costos que sí se asumen son los costos de inscripción, de revisión, compra de placa, etcétera, costos que están dentro del cierre del proceso de certificación. Y respecto al periodo de retorno, también la mayoría consideró que era inferior a un año. No voy a entrar más en detalle porque esto fue lo que presentó Tatiana recién, enfocado principalmente a cuáles eran los costos directos e indirectos que consideraba cada proyecto. Ahorros proyectados también, bueno, en promedio, también el sector chileno se presentó y se desarrolló muy parecido a lo que fue toda la región también, datos duros entonces, se esperan ahorros de un 30% en energía y un 50% en ahorro de agua, todo esto asociado a artefactos sanitarios de bajo consumo, equipamiento eficiente también, abastecimiento de energías renovables, etcétera. Acá mostrarles brevemente 3 gráficos antes de terminar la presentación de los resultados por los 4 edificios que analizamos. Bueno, que se ve reflejado en si existía o no un aumento en la rentabilidad al considerar la certificación LEED. La mitad de los proyectos consideró que sí, efectivamente aumenta la rentabilidad
la otra parte considera que no está muy segura si efectivamente se ve reflejado o no en una mayor rentabilidad. Respecto a si los edificios certificados LEED facilitan la operación, efectivamente el 50% está de acuerdo que sí, que se facilita la operación, que se cuenta justamente al tener este proceso de comisionamiento, de una correcta implementación y puesta en marcha de los equipos, con los manuales de operación que se entregan a la administración, también eso les facilita la operación. Respecto a si existen beneficios para la salud y bienestar de los ocupantes, el 75% de los entrevistados estaba totalmente de acuerdo que efectivamente existen beneficios para la salud. Son espacios más cómodos, más iluminados, más confortables, con mejor ventilación, mejor iluminación, rangos de temperatura correctos también. El 25% estaba parcialmente de acuerdo. Aquí también habían ciertas entrevistas que arrojaron disconfort en algunos ocupantes que se estaban justamente trabajando. Esto también permitió al mandante poder trabajar todos aquellos puntos que se levantaron al momento de la operación. También fue un input para ellos poder conocer de qué forma se estaban operando sus edificios y cuáles eran principalmente los principales conflictos o dificultades que podían tener los usuarios. Así que también esta información, este análisis también fue favorable para ellos. Y para cerrar, mostrarles las principales entonces respuestas que nos entregaron los entrevistados. Las principales enseñanzas que recogimos fue que principalmente eh, había que tener cierto cuidado o existían desafíos asociados justamente a la forma en cómo se debía construir y al acceso principalmente a materiales, por ejemplo, o a servicios en aquellos proyectos que estaban en regiones. Para proyectos ubicados fuera de Santiago, efectivamente un reto era eh, la instalación y la adquisición de materiales. ¿Cuál fue la percepción de los usuarios y los trabajadores? Bueno, son edificios confortables a nivel de temperatura, a nivel acústico, a nivel de iluminación y de ventilación. Son edificios que permiten reducir la cantidad de residuos, ya que se envían a vertederos principalmente porque todos ellos cuentan con espacios para reciclaje. Existen también beneficios en cuanto a menor costo de operación y mantención, disminuyen los costos de suministro de los servicios comunes, agua, energía, beneficios también acerca de baja necesidad de intervenir o reponer de manera constante equipamientos, por ejemplo, luminarias, porque efectivamente se seleccionan equipos con mayor vida útil. En cuanto a los beneficios de los usuarios, bueno, son edificios que brindan comodidades y confort en calidad del aire, aislación acústica. Existe una satisfacción por parte de los trabajadores al estar justamente en un lugar que para ellos es respetuoso, no solo con ellos, sino que también con el entorno. Bueno, y con eso finalizo mi presentación. Felipe, si querés compartirnos tu presentación ahora. Muchas gracias. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, perfecto. Genial. Es que parece que tuve un pequeño problema con la conexión. Ya está. Eh, Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días a todos y a todas. No sé si me escuchan bien. Sí, te escucho y se ve perfecto. Buenísimo. Ya, mi nombre es Felipe Durán, soy arquitecto, socio de Big Green Chile. Nos dedicamos, entre otras cosas, al tema de la certificación ambiental en general. Particularmente en certificación LEED ya tenemos bastante experiencia, ya tenemos más de 50 proyectos certificados. Y uno de ellos que fue un desafío muy interesante fue efectivamente la nueva sede del Coordinador Eléctrico Nacional, ¿ya? Eh, este edificio, bueno, para los que no saben, el coordinador eléctrico lo que hace es realiza la operación
de las instalaciones eléctricas del país que operan interconectadas entre sí, ya siendo su objetivo garantizar primero el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión del país, por otra parte preservar la seguridad del sistema eléctrico del país y por último garantizar la operación más económica para el conjunto de los sistemas eléctricos que existen, ¿no es cierto?, disponibles, ¿ya? Es un poquito la función del coordinador eléctrico, ¿ya? Este proyecto se ubica en Enea, en el parque industrial. Eh, Como ustedes saben, es una ubicación estratégica, está bastante cerca del aeropuerto, cerca de autopista. La operación del sistema es bastante crítica, por lo que es súper importante el tema de la seguridad, como mencionaba anteriormente, dentro de los objetivos que tiene el coordinador eléctrico, ¿ya? Dentro del coordinador o del edificio del coordinador eléctrico está compuesto básicamente del edificio de oficinas que ustedes ven acá a mano derecha, ¿no es cierto? Y a mano izquierda, después les voy a mostrar otra foto, se alcanza a ver el data center que tiene el proyecto, ¿ya? Y este data center en su interior tiene, bueno, obviamente la instalación del data center y este video wall, ¿no es cierto? Que, si no me equivoco, es como el más grande de Latinoamérica, algo así, ¿ya? Entonces, ahí pueden ver en tiempo real, ¿no es cierto?, cómo se van integrando, conectando o desconectando cada una de las centrales, ¿no es cierto?, al sistema interconectado central del país, que está ahora todo conectado. Y los operadores son los que dan la entrada y la salida a las distintas centrales, ¿ya? Y es súper interesante ver, por ejemplo, en tiempo real, qué porcentaje de la energía se produce, por ejemplo, mediante sistemas de energía renovable, ya sea eólico, fotovoltaico, u otro tipo de sistema, ¿no es cierto?, hidroeléctrico, de pasada, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es un proyecto que fue, la verdad, bastante complejo, ¿ya? Tuvo muchos desafíos, fue un proceso largo, esto partió en el 2018, medio del 2018, y certificamos en octubre del 2020. O sea, fue un proceso más o menos de 4 años y medio, con pandemia incluida entre medio. Entonces, fue un proceso que efectivamente tuvo sus ciertos desafíos y complejidades, ¿ya? El proyecto fue certificado nivel plata, ¿no es cierto?, versión 4, donde, bueno, aquí pueden ver esto, lo pueden ver en el Lead Project Directory, ¿no es cierto?, en la web, pero está fundamentalmente en la scorecard, donde podemos ver que se obtuvo solamente 2 puntos en Sustainable Sites, ¿no es cierto?, 2 de 10, ¿no es cierto?, 6 de 11 en Water Efficiency, 5 de 16 en Indoor Environmental Quality. Energía atmósfera fueron 18, dice 53 porque le metieron los 20 puntos del update, ¿ya? Pero en realidad deben ser 2, 18, 23. 2 de 13 en material y recursos. Fundamentalmente el proyecto y donde se la juega, ¿no es cierto?, en el ahorro de energía. Fundamentalmente el proyecto demostró un ahorro de un 41,8% de energía, que corresponde a 2.596.502 kWh año, ¿ya? Fue un ahorro importante. Después ya vamos a ver más en detalle de dónde surge, cómo se llega, digamos, a demostrar ese ahorro. Eso incluye, ¿no es cierto?, el 5,3% de producción fotovoltaica. En la cubierta del edificio tiene paneles fotovoltaicos que generan una producción de 200.562 kWh año, que serían 200 MWh año, ¿ya? Que corresponden, como les digo, a este 5,3% de la producción, o sea, del gasto energético, ¿no es cierto? Y un 48,3% de ahorro de agua interior, ¿ya? Fundamentalmente, estos son como un poco más de 1.200.000 litros al año, que corresponde al ahorro producido por grifería y artefactos sanitarios eficientes, ¿ya? Y bueno, además dentro de la construcción obviamente se desviaron el 93% de los desechos de construcción del vertedero, que corresponde a 5.390 metros cúbicos.
y se tuvo un ahorro interior de solo un 35% de agua exterior, por ejemplo, perdón, y eso derivado por el tipo de paisajismo, jardines y todo, ¿ya? Voy a volver a la diapositiva anterior. Tenemos una serie de desafíos que tuvimos. Fundamentalmente el desafío principal, diría yo, que fue la modelación del data center, ¿ya? Como ustedes bien saben, el LEED tiene un Data Center Calculator, que es básicamente una hoja Excel donde uno mete todos los datos, tanto de los sistemas TI, de los sistemas de respaldo, de los sistemas eléctricos del data center, para poder demostrar una operación más eficiente respecto de, de un caso base, ¿ya? Eso voy a hablar un poquito más después, pero fundamentalmente en un proyecto donde el 55% de la energía corresponde o correspondería, ¿no es cierto?, al data center, es algo que es fundamental poder, obviamente, modelarlo de manera adecuada, ¿ya? Ese fue, yo diría, el primer desafío importante. Otro desafío típico que pasa en estos proyectos que obviamente poder asegurar la ventilación correcta de todos los recintos. Fundamentalmente porque este edificio estaba pensado inicialmente, desde un inicio, digamos, con una ocupación que pudiese ser un poco fluctuante, ¿ya? Cuestión que fue súper patente, digamos, cuando ya pasó la pandemia y de hecho hubo una reestructuración completa de toda la habilitación interior del proyecto, ¿ya? Originalmente el proyecto correspondía a un proyecto, podríamos decir, bastante más estructurado, con recintos, mayor cantidad de recintos cerrados, menos planta libre. Como ustedes, bueno, aquí está todavía un poco en obra, digamos, pero como pueden ver acá, ¿no es cierto? Se contrató posterior, digamos, cuando ya estaba en construcción el proyecto, se decidió, digamos, volver a contratar a otra oficina de arquitectos, ¿no es cierto?, para que hicieran un proyecto de habitación interior diferente, adaptado a las nuevas condiciones en ese momento, durante la pandemia y post pandemia. Entonces, la ocupación del proyecto normalmente es a un 50%, por ejemplo, porque mucha gente tiene, o toda la gente, digamos, tiene jornadas tanto presenciales, ¿no es cierto?, como remotas, ¿ya? Y eso obviamente cambió bastante el paradigma del edificio. La cáscara obviamente se mantuvo igual, pero hubo un cambio en la habilitación interior, lo que también nos significó a nosotros tener que modificar una serie de documentación para la entrega final de construcción. ¿Ya? Esto también fue un desafío importante. Eh, Como les comentaba, este proyecto es del 2000, cuando estaba en diseño estaba en 2018, por lo tanto la incorporación de sensores de apagado automático y de virización por luz natural también era algo más o menos nuevo en esa fecha, y por lo tanto fue también un desafío importante incorporarlo. Estas zonas son bastante bien iluminadas, ¿no es cierto? Tienen lucarnas, existen ¿no es cierto?, cristales perimetrales, lo que implica la exigencia de sensores de dimerización por luz natural, ¿ya? Eso fue también un desafío importante que se logró finalmente sortear de manera adecuada, pero fue complejo, ¿ya? Eh, y yo te diría que también, obviamente, claro, tuvimos que meternos, asesorar a los arquitectos que, en este caso, no lo nombrado, perdón, son Iglesias Arquitectos, lo que hicieron el diseño del edificio, y posteriormente la oficina de Redondo Arquitectos fue la que hizo el diseño interior, ¿no es cierto?, de toda la parte de habilitación y muebles, ¿ya? Eh, entonces, en términos ya más detallados de ahorro de energía, como les comentaba, el 41,8% de ahorro de energía, 5,3% de producción fotovoltaica por estos paneles que ustedes pueden ver que están en cubierta, ¿no es cierto? Dentro del ahorro de energía, algo que impactó de manera importante fue el ahorro de la potencia, el ahorro de iluminación en realidad, ¿ya? Que fueron un 53,7%. Por lo tanto, fue una baja potencia instalada, ¿no es cierto? Además, obviamente, lo que ayuda a todos los sensores de ionización por luz natural y eso, que bueno, que también los tiene que tener el caso base en este caso, pero fundamentalmente lo que más pesó fue una baja potencia instalada de iluminación interior, ¿ya? Y lo otro que pesó mucho, y sin duda fue lo que más importó, fue el ahorro de energía en el data center, ¿no es cierto? Se ahorró 1.414.942 kWh año, ¿ya? Y eso fundamentalmente se hace y se demuestra mediante lo que les comenté anteriormente, que este Data Center Calculator, que es un documento
documento Excel que te proporciona el USGBC donde uno puede o debe integrar datos de potencia TI, potencia de servidores, eficiencias, potencia de los sistemas de respaldo, de las UPS, etc. Y con eso el sistema te calcula, ¿no es cierto?, el nivel de ahorro que puedes tener. Y lo otro también que fue importante, que no aparece explícitamente en estos números, que uno también puede considerar cómo esta reducción en la potencia eléctrica del data center impacta también en el ahorro de enfriamiento producto de una menor generación de calor. ¿Ya? Y eso sí impacta el ahorro de energía general del proyecto. ¿Ya? Y para eso hay que hacer una serie de modelos, que son un total de 4 modelos, para poder efectivamente demostrar esos ahorros. Cuestión que también obviamente fue un desafío. ¿Ya? La estrategia fundamentalmente de ahorro de energía del proyecto, bueno, primero la envolvente, ¿cierto? Tiene una protección solar, este edificio se orienta oriente-poniente, o sea, eran orientaciones que eran un poquito desfavorables desde el punto de vista bioclimático, por lo tanto fue necesario proteger esta fachada, ¿no es cierto?, con una protección solar que estuvimos estudiando en conjunto con los arquitectos. Además, los cristales expuestos tienen un bajo factor solar que también ayuda tanto al tema energético y también obviamente te ayuda por un tema también de alumbramiento y otro, ¿ya? Pero fundamentalmente el tema del bajo factor solar te ayuda a reducir la cantidad de energía, ¿no es cierto?, solar que puede entrar al edificio y sobrecalentarlo. Tiene este parrón también, que también ayuda a sombrear el atrio y a sombrear todo el cristal que está, ¿no es cierto?, que se abre este atrio, podríamos decir monumental, ¿no es cierto?, de acceso. Y obviamente todo el CDC, ¿no es cierto?, que es donde se encuentra el data center y el video wall, tiene toda esta protección con acero cortén microperforado, que también, digamos, ayuda también a su eficiencia energética. El sistema de climatización del edificio oficina, que corresponde a esta porción de acá, es un sistema BRB o BRF, ¿no es cierto?, con recuperación de calor. Y lo que les comentaba anteriormente, el edificio del data center tiene un ahorro en enfriamiento por una menor carga de los sistemas de información, ¿no es cierto?, de los sistemas TI. Como ya que tiene una menor potencia o digamos una mayor eficiencia, ¿no es cierto?, en los sistemas, eso también impacta en una mayor producción de calor y por lo tanto una reducción en el enfriamiento de estos espacios, ¿ya? Los sistemas de iluminación, los comenté ya, hay una reducción de potencia importante, ¿no es cierto?, en los sistemas de iluminación. Tenemos tantos sensores de iluminación natural, ya que están funcionando adecuadamente, y sensores de apagado automático, ¿ya? El data center también es importante mencionar, tiene está certificado Tier 3, eso significa que tiene obviamente una redundancia que lo hace muy seguro, ¿no es cierto?, en la operación, porque es lo que más buscaba, ¿no es cierto?, el coordinador eléctrico, ¿ya? Ellos estaban planeando, no sé si todavía tienen la idea, pero la idea era poder recertificar y poder seguir, digamos, manteniendo la certificación con una operación de operación y mantención. Pero bueno, todavía estamos en eso, no se ha logrado. Entonces, como les comentaba, el proyecto estuvo en octubre del 2022, la certificación Silver. Probablemente existen algunos créditos que podríamos haber perseguido, que se han hecho estas modificaciones y se podría probablemente, no sé, por el tema de materiales, hay mucho mayor acceso hoy que hace 4 años y medio atrás, ¿no es cierto?, 4 años atrás, a materiales con ecoetiqueta y otros que nos podría haber permitido probablemente conseguir algún punto más, ¿ya? Eso me parece que es todo, es una presentación muy breve, le agradezco la atención. Gracias, Felipe. Quiero pasar ahora que demos paso al conversatorio. Un momento, compartir nuevamente. Ahí estoy compartiendo. Bueno, gracias Tatiana, Felipe también por sumarse y por participar de estas presentaciones. La idea era justamente entregarles un marco de referencia a los asistentes acerca de qué fue este trabajo,
cuál es el objetivo principal del desarrollo del documento, cuál fue la experiencia en Chile y cerrar con justamente un caso de estudio que es bastante interesante por la complejidad que revierte. Quiero invitar entonces a el panel a Felipe Durán, socio de Vigreen Consultores, a cargo entonces de todo lo que fue la coordinación y la consultoría del el proyecto Coordinador Eléctrico, a Tatiana Carreño nuevamente, por favor, a cargo de todo lo que fue el desarrollo, el levantamiento, el análisis, perdón, del caso de negocio LEED, y a Joana García también, directora ejecutiva del Consejo de Edificación de Ecuador, que también fue uno de los consejos participantes. Somos aliados también, trabajamos fuertemente en diversos proyectos, en difusión también de certificación LEED, así que nos parece muy interesante también conocer cómo se está comportando el mercado. Voy a comenzar, déjenme comenzar con las preguntas. Vamos a hacer entonces 3 rondas de preguntas. Quiero comenzar primero con Felipe. Preguntarte, bueno, nos presentaste toda la complejidad y todo lo que tiene que ver con los principales em, desafíos que se encontraron con el proyecto, pero me gustaría que ahondaras aún más en cómo fue trabajar este proyecto, cuáles fueron las principales dificultades que encontraron durante todo el proceso de certificación. Entre medio tuvimos esta pausa, producto de la pandemia, y de qué forma estos desafíos ustedes lograron abordarlos y sacar adelante, por supuesto, este proceso de certificación. Está silenciado, espera. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Ahí. Efectivamente, claro, fue un proyecto complejo. Teníamos un cliente que era muy exigente. El corredor eléctrico fue como cliente súper, súper exigente. Entonces nos pedía análisis y demostraciones de todo lo que se proponía, ¿ya? Entonces no fue fácil avanzar en ese sentido. Tuvimos, o sea, de que hubo proyecto integrado fue increíblemente integrado, porque teníamos reuniones periódicas larguísimas, con todos los especialistas, con arquitectura. Ahí lideró Alejandro, no me acuerdo el apellido, perdón, que trabajaba en la oficina de Jorge Iglesias. Y también estaba Bernardo Hop, que era el que estaba por parte del coordinador eléctrico. Ellos fueron junto con Jorge, con Verdugo también. Entonces, ese proceso fue difícil, fue largo, y más encima, como tú mencionaste, yo creo que la cuestión más crítica fue la parte de la pandemia. El proyecto se pudo seguir construyendo gracias a que era una infraestructura crítica, o sea, ellos podían seguir construyendo, pero nosotros obviamente ir para allá era mucho más complicado, digamos. O sea, no teníamos mucho acceso, digamos, a poder hacer las visitas correspondientes y todo. En ese minuto el comisionamiento lo hacía una oficina externa que nosotros contratábamos. Nosotros estamos haciendo el comisionamiento nosotros ahora desde hace un tiempo a esta parte. Pero claro, toda esa coordinación fue algo compleja, ¿ya? Yo te diría que fundamentalmente lo que los mencioné anteriormente. Lo primero, el tema de enfrentarnos a este data center, que era un tema nuevo en ese minuto para nosotros. De hecho, acabamos de certificar otro data center de Claro recién, ya tenemos un poco más de experiencia en eso. Pero en su minuto fue muy, muy desafiante. El tema de la pandemia fue súper, súper desafiante. Pero creo que pudo terminar bien gracias a, como les decía anteriormente, teníamos un cliente que era muy, muy exigente, muy meticuloso. Eso ayudó mucho. Súper importante entonces el compromiso que existe y lo que dices tú y lo que dijo Tatiana, este trabajo colaborativo que aporta la certificación LEED y que hace que justamente un proyecto logre como el éxito y el objetivo que es lograr la certificación. Gracias, Felipe. Tatiana, de acuerdo a los antecedentes que lograron levantar en la región y entregados por los proyectos participantes, ¿cuál crees tú que fue la principal motivación que tuvieron los propietarios, los mandantes, para optar justamente a una certificación LEED de sus edificios? Gracias, Paula. Pues yo les mostré como algunas frases de la respuesta, ¿cierto? Que no les dije cuál fue como ese porcentaje en cuanto a estas motivaciones y realmente es bastante interesante porque el 90%
de los propietarios y pues de los mandantes entrevistados coinciden en que pues LEED es ese estándar que es más reconocido a nivel mundial y que de cierta manera eleva o mucho los hace retarse, ¿no? Eleva los proyectos a esos niveles más altos de sostenibilidad, de eficiencia, de bienestar para los usuarios. Coinciden en que LEED pues, es una herramienta que es sumamente útil y ahí también, como les comentaba, que se alinea a esos objetivos de sostenibilidad corporativa que tienen esos mismos pues, empresas en los que destaca también tener una mejor operación y unos mejores beneficios percibidos por los usuarios y pues obviamente también lo que corresponde a una contribución ambiental. Pero bueno, ¿qué dijeron ese 10% restante? ¿No? Hablamos de un 90%, pero también nos vamos a encontrar con proyectos en que no es que me tocó por términos de contrato, por términos de pronto del proyecto en sí, que se tenía que construir. Habían varios proyectos que hacían parte de entidades públicas que tienen como ese estándar. Entonces también nos encontramos con estos otros que quizás no, de pronto no nacieron con esa intención, pero pues en el camino la adoptaron. Para nosotros y para todos, yo creo que los motivadores son pues una fuerza fundamental. Los motivadores son los que de cierta manera jalonan el mercado. Cuando hay una decisión del propietario demandante de certificar, eso hace que los diseñadores, los proveedores de materiales, los distintos contratistas también adopten esas prácticas de sostenibilidad. Entonces tiene como ese efecto multiplicador muy desde el interior del proyecto a esos distintos como a actores relacionados con el proyecto a que implementen ese mismo estándar de sostenibilidad y eso pues finalmente tiene como un efecto multiplicador. Y hoy día nos encontramos con diseñadores que ya de entrada nos dicen es que yo ya no soy capaz de diseñar un proyecto sin esas prácticas de sostenibilidad, ¿no? Yo ya sé que tengo que pensar en estos distintos aspectos, sea LEED o no. Entonces, eso ha generado también una transformación sumamente importante y por eso esa sección dentro del caso de negocio para nosotros es fundamental. El entender las motivaciones y pues claramente resaltar esa labor tan importante que tiene en movilizar el mercado. Muchas gracias, Tatiana. Joana, bienvenida al panel. Me gustaría consultarte en qué estado se encuentra la certificación LEED en Ecuador, cómo lo ven ustedes a futuro en el corto plazo y me gustaría conocer y que nos comentes cuáles son las principales brechas, los principales desafíos que se presentan en el sector construcción de Ecuador al momento de certificar un edificio LEED. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la invitación. Nosotros en Ecuador estamos teniendo, en cuanto a la certificación LEED, un avance importante de la certificación en estos últimos años. Ha existido muchísima más conciencia sobre el tema de construcción sostenible y los impulsos que también estamos dando como consejo aquí en Ecuador. Realmente tenemos avances en cuanto a la certificación de profesionales, que esto nos ayuda a movilizar como un impacto súper importante para la construcción sostenible, que existan más profesionales certificados en cuanto al conocimiento de esta certificación. En Ecuador aún no existen incentivos en cuanto a la certificación como tal, a través, por ejemplo, de temas de subsidios o reducciones en tasas de interés para los constructores. Es un tema muchísimo más un poco más reputacional para quienes utilizan la certificación, beneficios como los que ya explicó Tatiana en cuanto a la mayor renta, mayor retorno de este tipo de edificaciones, que en este momento en Ecuador la mayor cantidad de certificaciones de edificios que se han certificado han sido proyectos de retail que tienen pues una inversión importante y que tienen mucho más beneficios a nivel industrial, ¿no? Entonces, que justamente fueron los que participaron en el caso de negocio para la parte de Ecuador y con los cuales hemos venido como revisando lo que están haciendo y ahorita están entrando en procesos de recertificación, lo cual es algo que la certificación tiene
y nos parece muy bueno y es algo que los constructores también han tomado aquí en Ecuador y son los procesos de recertificación para efectivamente poder dar a conocer lo que están haciendo y que el edificio se mantiene con un estándar importante a lo largo de los años. En brechas, hablando de brechas importantes a nivel de Ecuador, yo creería que en nuestro contexto existen costos elevados, por ejemplo, en el momento de la implementación de diferentes tecnologías, porque no poseemos una industria local que las elabore. Entonces, esto hace que categorías de la certificación, como por ejemplo el tema de materialidad o el tema de uso de tecnologías, eleven el costo de la certificación y esto no sea tan atractivo para el constructor. Entonces, esto es un poco de estas limitaciones que tenemos en este momento en Ecuador. A nivel, por ejemplo, de niveles de certificación, solamente tenemos 2 edificios certificados platino. Entonces, eso te da una lectura del nivel al cual sí quieres llegar, pero los costos suben demasiado y al no tener un incentivo, pues el constructor se echa para atrás y prefiere llegar a un nivel como más bajo o irse por otra certificación. Entonces, eso es algo que nosotros estamos trabajando diariamente para poder impulsar o trabajar con el gobierno nacional y crear estos incentivos que realmente aporten y que el constructor se sienta pues atraído a este tipo de certificaciones. Aprovecho de colgarme justamente lo que tú dices para hacerte la segunda pregunta, que era justamente si existían o no beneficios financieros, normativos o algún otro beneficio en Ecuador o en qué están trabajando, porque ya nos respondiste que efectivamente no había. ¿De qué forma se está impulsando y en qué estado está justamente la implementación o el desarrollo de beneficios justamente para quienes deciden certificar sus edificios? Sí, justamente eso es algo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda en Ecuador a nivel como nacional, el que tener, por ejemplo, una certificación nacional de construcción sostenible que también valide otro tipo de certificaciones. Entonces, si tú ya tienes una certificación verde, digamos así, sea cual sea, o también LEED, que tiene mucho más aporte, pues te validen y te den estos incentivos estos incentivos de tramitología que muchas veces son como un poco más accesibles en este momento y es algo que se puede procesar de una forma más rápida, digamos así. Pero eso es algo que se está trabajando como tener este tipo de exenciones fiscales o subvenciones o tal vez tener como créditos preferenciales, que en este momento sí se tienen, pero no de la manera en la que querríamos tener estos créditos de banca verde, ¿ya? Sí estamos trabajando con los bancos para que los créditos verdes se otorguen no solamente para un tipo de certificación, sino que se abra el paraguas de las certificaciones y en este caso una de ellas LEED porque puedes tener uno, un proceso de recertificación, dos, un mayor control de lo que está pasando con la certificación y también poder entregar a los diferentes multilaterales o quienes entreguen esta cartera verde, pues realmente un reporte importante que se puede hacer a través del LEED. Entonces, eso es algo que nosotros estamos trabajando en este momento y queremos impulsar de cualquier forma. Muchísimas gracias, Joana. Gracias, Quiero Pau. volver, sí, quiero volver contigo, Felipe, para hacerte una pregunta quizás un poco más técnica, pero que me imagino que debe llamar la atención de varios de los que hemos trabajado en consultoría o que estamos relacionados con la certificación. ¿De qué forma influyó en este resultado de ahorro de energía que se realiza a través de este modelo energético el consumo elevado, me imagino, que tiene un data center? ¿De qué forma y a través de qué estrategia o qué implementación ustedes lograron reducir los consumos? Mostraste todos los resultados que se lograron reducciones importantes a pesar de que el edificio tiene esta sección de un data center. Sí, efectivamente el sistema de certificación, digamos, tiene una forma de poder demostrar los ahorros tanto para el caso del data center de los sistemas, de la eficiencia de los servidores y la eficiencia de los sistemas eléctricos asociados al data center, ¿ya? Y fundamentalmente la estrategia básica es la especificación, digamos, la selección de equipos eficientes, ¿ya? Entonces, esa eficiencia, yo no soy técnico ni mucho menos en tecnologías de la información,
pero ahí nos contactamos con el cliente, con la persona que estaba encargada del departamento de TI, y ellos fue una iteración, digamos, importante, porque también obviamente fue durante la pandemia. Entonces nos reunimos, fuimos completando los documentos y para poder entender bien, digamos, lo que hay que incluir, ¿ya? Esto fue súper importante, fue aproximadamente un 55% del ahorro correspondía solamente al data center, ¿ya? Vale decir, a los equipos del data center, tanto eléctricos como servidores, ¿ya? Pero ese impacto fue aún mayor porque con esa información, con ese output que te entrega el Minimum Energy Performance Data Center Calculator, que es el nombre de la planilla Excel, uno puede integrar la modelo de energía que está realizando en el software, no sé, dependiendo de la consultora, digamos, el software que esté ocupando, y con ello demostrar ahorros también en el sistema de enfriamiento, ¿ya? Entonces, existe ese doble ahorro y obviamente, claro, va a ser superior a un 55% el impacto del data center, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, fue súper importante y fundamentalmente el ahorro está dado por la especificación de los equipos, tanto de servidores como sistemas eléctricos que tenga el data center. Gracias, Felipe. Para cerrar la segunda ronda, quiero invitar de nuevo a Tatiana y consultarle cuáles son, de acuerdo a la percepción que tienen ustedes, el sector o los sectores que muestran mayor interés de implementar la certificación LEED. Bueno, pues ahí nosotros hemos visto que históricamente lo que son oficinas, pues han sido como esos pioneros, ¿no? En poder como traer la certificación, como muy también motivado en atraer cierto tipo de clientes y darle como un peso adicional de repente a unas oficinas, no sé, AAA, igual, etcétera. Entonces, el sector de oficinas hoy día sigue siendo el sector con más como proyectos registrados. Y esto también es algo interesante que hemos visto a nivel de otro tipo de esquemas de certificación. Digamos que llegó para edificación nueva, pero hoy también ya estamos viendo muchos que son interiores nuevos y existentes, que están empezando como, uy, vamos a hacer una renovación o vamos a valorizar el activo. Entonces creo que ahí oficinas pues ha tomado un rol pues muy importante. Y le sigue la parte comercial. Entonces, en proyectos de tipo comercial, también ellos, la motivación de ellos es distinta. Los proyectos comerciales, especialmente los que yo construyo y yo opero, pues la motivación está muy asociada a tener un estándar que finalmente los va a llevar a una operación sostenible y a ahorrar en temas de facturación y a tener pues espacios que proporcionan salud y bienestar, etcétera. Entonces, ahí la motivación realmente no es atraer como unos clientes adicionales, sino ellos mismos ya empiezan a percibir esos distintos beneficios porque son los que también lo están operando. Luego, Micho, hay distintos sectores que también están teniendo como este peso. Lo que pasa es que no son tantas las edificaciones de esa tipología que se tienen como en los distintos países. Entonces, los proyectos hoteleros también están teniendo como proyectos LEED, solo que no son tantos si comparamos, por ejemplo, con oficinas, pero por el volumen de este tipo de construcciones. Entonces, hay varios proyectos hoteleros que están implementando esta certificación. Incluso ya estamos empezando a ver proyectos hoteleros que se están recertificando en operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que puede ser que ya llegue el operador hotelero que era distinto al que lo construyó y él ya busca una certificación en operación y mantenimiento como con la misma motivación que tener los comerciales. Proyectos educativos, como que también estamos empezando a verlos y se están moviendo también en proyectos existentes. Todo lo que son como campus universitarios se están movilizando hacia la parte de operación sostenible. Sé que los he ido como mencionando un poco a todos. Lo que pasa es que si comparamos en volumen, pues me quedo con oficinas y comercio, pero si comparamos ya como en cantidad de metros cuadrados que se están construyendo versus los que se están registrando, pues estas otras tipologías también tienen una relevancia importante. Y luego, por último, también hay un esquema de certificación pues, que empieza como a tomar cierta relevancia a nivel de LEED para comunidades. En Latinoamérica también se están registrando estos proyectos que ya son más de planes parciales o de planes urbanos,
que están dejando como lista todo un urbanismo sostenible para cuando se construyan las edificaciones sigan un estándar en sostenibilidad, sea o no LEED. Entonces, eso también es otra tendencia que estamos viendo que empieza como a movilizarse, pero pues ya en una escala pues muy distinta. Gracias, Tatiana. Mira, y respecto también, tomando tu misma respuesta, ¿cómo crees que está el mercado de Latinoamérica? ¿Todavía se considera que el implementar la certificación LEED es mayor trabajo? Ya derribamos la barrera de que efectivamente no superamos el 2% de sobrecosto, que eso es un mito que nos permite también a nosotros, quienes difundimos la herramienta, em, votar esta herramienta, o sea, esta barrera de que efectivamente es más costoso. Pero me gustaría saber si todavía existe esta percepción de que es un sistema que implica mucho trabajo, que el mercado no está preparado, el mercado de proveedores a lo mejor, de profesionales. ¿Cómo ves tú cómo está el sector en este momento? Pues ahí hay como ciertas percepciones que son distintas. La mía personal y desde como mi experiencia, yo he estado también en el rol de consultor y ahora pues desde el consejo es que no es más trabajo, pero sí es un trabajo distinto, porque eso es lo que quisiéramos promover con esta herramienta que es LEED. O sea, ya de entrada poderle explicar a un proyecto como trabajemos bajo un enfoque de proceso integrativo, ya ahí les estás cambiando el chip, ya ahí es una forma muy distinta de construir. Y si ya vamos de la mano con ese proceso, realmente no es un proceso difícil, solo que es distinto. Entonces ahí lo que nos encontramos realmente en el mercado es una resistencia al cambio. Y me ha pasado de pronto incluso con diseñadores, es que no, en todos los proyectos ponemos este tipo de sistema, los proyectos ponemos esta fachada y así sucesivamente. Entonces hay un poco de resistencia al cambio, pero también es cierto que hoy día estamos mucho más abiertos a poder entender que hay pues nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas ayudas y, por ejemplo, modelos de negocio que también han abierto como la posibilidad de poder acceder a ciertos sistemas y tecnologías que quizás antes eran mucho más costosos. Entonces, hay mucha más apertura, diría yo que en ese sentido. LEED lleva como presencia en Latinoamérica pues más de 15 años, entonces eso pues ha ido como construyendo y como quitando un poco esa resistencia, pero yo digo, no es más trabajo. Sí hay una curva de aprendizaje y eso tampoco lo podemos desconocer. Y es que pues hace 15 años de pronto no conseguíamos tantas pinturas que tuvieran bajos compuestos orgánicos volátiles, pero hoy día ya la historia es distinta, ya de hecho es lo contrario, es difícil conseguir una pintura que no te diga cuánto tiene. Antes ni siquiera lo estaban informando. Entonces, eso es algo que hemos visto viendo como en esta transición, que no es solo por LEED, es una transición que todos los países y que todos los actores están haciendo. Todos los fabricantes tienen que trabajar en términos de transparencia, de informar sus impactos. No es por LEED, hay que trabajar en declaraciones ambientales, en análisis de ciclo de vida. Entonces, en ese sentido, pues LEED ha servido para movilizar e impulsar a que eso se acelere un poco. Entonces, sí es cierto que quizás no hay tantos proveedores hoy que cumplan como con una cantidad de atributos de sostenibilidad, pero es algo que se tiene que movilizar y que si no lo hacen, pues van a perder también su competitividad. Pero nuevamente, no es solamente por LEED, es como esa carrera que todos estamos emprendiendo en temas de descarbonización. Entonces, pues bueno, ojalá todos tengamos o perdamos esa resistencia al cambio. Sé que los cambios son difíciles, pero son necesarios. Absolutamente de acuerdo. Felipe, levantaste la mano. Dale. Sí, no, solo para complementar la primera parte de la pregunta que le hiciste a Tatiana, yo creo que, bueno, el estudio obviamente no recoge el último año, por razones obvias, digamos, pero yo creo que en el último año, quizás el 2023, eh, han empezado a aparecer muchos proyectos de bodegas, de centros de distribución. ¿Ya? Acá en Chile, por lo menos, nosotros estamos viendo 6 proyectos de centros de distribución que son de 30.000, 40.000 metros cuadrados cada uno. Y eso yo creo que va a impactar. Probablemente no se nota mucho porque algunos de ellos, la mayoría, está registrado como Core and Shell porque van a ser ocupados posteriormente por una o más compañías que se instalen ahí. Pero dada la baja de proyectos de oficina, yo te diría que esto está ayudando también a mantener la cantidad de proyectos LEED, ¿ya? Entonces yo creo que es un tema interesante para no dejarlo
no dejarlo fuera. Yo creo que para el próximo caso de estudio, caso de negocio, van a empezar a Buenísimo. aparecer. Felipe, me quedo contigo, aprovecho de consultarte. Tú también participaste en el caso de negocio con uno de los proyectos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Quiero preguntarte específicamente si para ustedes notan algún desafío o alguna diferencia entre implementar la certificación LEED, perdón, en un proyecto en la región metropolitana, sabiendo el acceso que hay a distintos materiales, a proveedores, a servicios, por ejemplo, de recolección de escombros, yendo más en detalle. Si existe alguna diferencia entre implementar este mismo sistema de certificación en regiones, por ejemplo, en Antofagasta, en La Serena, eh, según tu experiencia con los proyectos de la corporación. Yo diría que en general no existe mucha diferencia. De hecho, nosotros hemos certificado proyectos fuera de Chile y tampoco han habido diferencias mayores. Si estamos hablando en región, yo diría que lo único importante y que así puede ser distinto al tema que tú mencionaste, el tema de la recolección de residuos, ¿ya? Ahí hay un desafío que probablemente, claro, se hace más complicado porque no existen estas empresas que te hacen el retiro mezclado, digamos, de los residuos y te separan en sus propias instalaciones. Entonces, significa o irse por la otra opción, que es, comillas, producir menos residuos, o definitivamente hacer la separación en obra, lo que se hace bastante más complicado, costoso, temas de espacio. Entonces, claro, el resto te diría yo que no hay una diferencia tan grande. Y yo creo que perfectamente se puede hacer. Hay profesionales, bien profesionales, para que redundancia, digamos, en todas partes del país. Entonces no veo una mayor dificultad por hacerlo tanto fuera de Santiago o fuera definitivamente en otros países. Perfecto, No existe te lo consultaba porque esa efectivamente dentro de las entrevistas a los operadores salió justamente este tema, la dificultad que tenían, por ejemplo, en el reemplazo de algún artefacto, de una luminaria, eh, quizás va más allá, quizás hay que entregar mayor capacitación a los operadores, quizás por ahí va Hay la cuestiones, hay mejora. cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los mantenimientos de ciertos sistemas. Por ejemplo, hasta hace un tiempo el tema de los BRB, por ejemplo, era más complicado porque si había alguna falla se demoraba más en llegar al servicio técnico y podía haber un problema en ese sentido, ¿ya? Pero ponte tú, recién estamos certificando uno en Puerto Montt con BRF, Mm. no, nadie puso ningún problema. Yo creo que también tiene que ver con lo que mencionaba Tatiana, cada vez las cuestiones están más masificadas, los temas de tanto materiales como sistemas se están haciendo más masivos, por lo tanto no veo que haya una mayor dificultad en eso, sinceramente. Perfecto, gracias. Quiero cerrar con Joana, una última pregunta. ¿De qué forma o a través de qué mecanismos hacen falta en Ecuador para incentivar el sector de la construcción e implementar dentro de sus estrategias justamente la certificación LEED? ¿Y de qué forma el Consejo CES está contribuyendo justamente en este avance, en movilizar la industria de Ecuador? Muchas gracias, Paula. Bueno, nosotros como consejo estamos siempre 100% como enfocados en impulsar todo el tema de construcción sostenible y también de impulsar la certificación, de tener este crecimiento a través de diferentes procesos de formación, de diferentes procesos de instrucción a los constructores y demás, y también trabajar con el sector de bancos privados. Justamente estamos realizando un seminario internacional que está trabajando mucho sobre temas de descarbonización en el entorno construido y también de financiamiento verde y qué es lo que el sector necesita. Producto de esto vamos a trabajar como una hoja de ruta que nos va a permitir saber que necesita tanto los desarrolladores inmobiliarios como el sector privado industrial, también la Asociación de Bancos Privados y también como tener una perspectiva global de qué hace falta como para nosotros como actores en cuanto a movilizadores, como tú lo dijiste, y también qué les hace falta a los demás actores, tanto de gobierno, porque muchas veces existen acciones que están como trabajándose en diferentes polos, pero realmente no se llegan a unir. Y esa es una de las labores que tiene el Consejo y todos los consejos, ¿no? De tratar de unir estos esfuerzos y trabajar por un bien común que es impulsar la construcción sostenible. Y por otro lado, lo que hace falta para
trabajar la certificación es básicamente lo que creo que nos hace falta a muchos gobiernos, es un compromiso normativo, un compromiso por parte de gobierno, el tomar en cuenta a la construcción como un actor importante, porque muchas veces se lo mete en una sola bolsa como sector industrial o producción y demás, pero realmente lo que necesitamos, por ejemplo, en Ecuador es dividirlo como sector y que se tome conciencia de la fuerza que este sector tiene, uno, del impacto que tiene el sector de la construcción en todo lo que es una ciudad, hablando de ciudades sostenibles, y eso es tenemos que trabajar mucho más como, tanto como un compromiso de gobierno nacional como de sector, ¿no? Pedir y yo diría un poco más como alzar la voz y decir, somos un sector que necesita una atención diferente porque tiene sus particularidades y el avance del sector depende de diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de gobierno, como de actores de bancos privados y demás. Entonces, eso es un poco lo que haría falta y lo que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias, Joana. Gracias por acompañarnos. Bueno, esa fue las primeras consultas que desarrollamos. Ahora quiero hacer las últimas consultas que vienen desde los asistentes a este webinar. Tatiana, consultan cuál es el futuro y cuáles son los futuros desafíos que enfrenta la construcción sostenible en Latinoamérica o específicamente la certificación LEED en Latinoamérica. Bueno, yo Tatiana. creo que, gracias, yo creo que, mucho, hay unos retos que vienen muy interesantes y que justamente con lo que trae LEED versión 5 quiere empezar como a abordar, que son los temas de resiliencia, de adaptación. Hay que trabajar mucho y esto ya no solo en la certificación LEED, sino pues también a nivel país de pues tener unos archivos de clima que sean acordes a la realidad y que los proyectos estén ya también pensando en cómo nos vamos a adaptar a esos cambios climáticos. Yo creo que a todos nos ha pasado que hace años aquí hacía pues más frío o bueno, otras condiciones climáticas distintas y las viviendas o los espacios, el entorno edificado pues hoy día pues no responden necesariamente a las condiciones actuales y a las que faltan, sin mencionar pues de repente temas, porque ya estamos viendo acá, por ejemplo, en Colombia, algunos proyectos que se han visto afectados por fuertes vientos, por inundaciones, bueno, entonces creo que desde el LEED pues se tienen como muy vapeados también estos retos y eso es como también lo que nos trae el LEED versión 5, empezar a profundizar y tener pues también un panorama mucho más acertado a nivel de la gestión del riesgo. Ahora está como muy en boca de todos con la COP16 el tema de biodiversidad, como que no podemos tampoco olvidarnos que el entorno edificado tiene que estar en armonía también con un entorno natural y poder como reconectar con estos espacios. Entonces, muchos de los retos que vamos a enfrentar, yo creo que LEED versión 5 los está empezando a abordar, entonces pues realmente esperamos con muchas ganas pues el lanzamiento también para lo que es BD+C en versión 5, que ya estamos también como muy próximos, entender pues cómo han ido estos pilotos en O+M también para versión 5 y que ya empecemos a incorporar esto nuevo que nos trae LEED nuevamente como herramienta para diseñar y operar mejor los proyectos. Gracias, Tatiana. Mira, justo se suma una pregunta de Jorge para ti también. Dice, Tatiana menciona la posibilidad de LEED solo para acabados o para unidades. En la actualidad se ve como la certificación EDGE es mucho más fácil de implementar en este tipo de espacios. ¿Qué consideras tú que es una ventaja de LEED por sobre EDGE para este tipo de edificios? Bueno, aquí mucho, hay una gama de certificaciones que existe mucho en el mundo, ¿no? Y no hay una buena, una mala, ¿no? Aquí hay que entender que todas las certificaciones tienen un alcance que es muy distinto. Y siempre, y esto me lo preguntan mucho, como, bueno, ¿por qué certificación debería irme? Realmente por la que responda a sus necesidades, ¿vale? Podemos tener proyectos que quizás estén únicamente enfocados en términos que sea eficiencia en energía, y nada más, bueno, pues ahí, por ejemplo, podemos optar por una certificación como EDGE, que su enfoque es eficiencia de recursos, que incluye agua, energía y energía embebida en los materiales.
Pero si quizás están evaluando temas únicamente de salud y bienestar, pues existen otros esquemas de certificación como WELL y Fitwel y son alcances totalmente distintos, incluso pueden llegar a ser complementarios. LEED lo que ocurre es que tiene un enfoque de sostenibilidad integral, entonces en ese sentido une muchos de los esfuerzos que se tienen a nivel de sostenibilidad en una certificación. Vamos a ver ahí temas de energía, agua, pero también de calidad del ambiente, de entorno y biodiversidad, en temas también de cómo se relaciona con ese contexto más urbano a nivel del transporte, de los servicios. Entonces, es más, Micho, yo siempre le devuelvo la pregunta a la persona que me lo hace y es tú que estás buscando en tu proyecto, ¿no? Y luego lo otro también es que pues pueden haber como lo mismo, unas curvas de aprendizaje a nivel de las certificaciones. Quizás quienes nunca han estado participando en una certificación van a encontrar en Edge como un primer paso. Y está muy bien. Ese primer paso, pues, y de hecho, Edge cuando nació para países emergentes, para empezar a acercar a esos de pronto proyectos, constructores, mandantes que no se sentían tan preparados para una certificación tan robusta como LEED, pues llega Edge como como a generar esa transición, ¿vale? Pero no se queden ahí, ¿no? Porque si se quedan ahí, pues no van a avanzar. Y aquí la idea también es, listo, ya aprendiste de una certificación, avanza y rétate, ¿no? Entonces, bueno, creo que mi respuesta es un poquito como general. Y nuevamente, pues ahí todos los sistemas de certificación tienen su alcance, todos son buenos en la medida que se utilicen como herramientas para hacer mejores proyectos. Otra consulta también para ti, Tatiana. ¿Crees en la necesidad de contar con una norma de información financiera que se enfoque en ser sostenible? Si estas pueden ayudar a tener mayor conocimiento o a ser mucho más cercanos justamente a los usuarios la certificación LEED o se aleja, dice, a nivel corporativo. No sé si la pregunta se entiende bien. Sí, ahí de repente no sé si quizás es algo de países, no sabría muy bien qué es una norma financiera, ¿te dijiste? Sí, norma de información financiera. Sí, Jorge, si quisieras, ¿pueden prender su micrófono? No, no estoy segura. Creo que, creo que no. Bueno, si quieres, yo voy respondiendo como lo interpreté. Exacto, sí. Coloca permitir hablar. Dale, dale, si quieres, dale. ¿Lo pongo yo? No me deja prenderlo. Dale, sí. Ahí sí, a ver. Roy, Yubi, si nos pueden ayudar, por fin. Ahí a encender el micrófono de Jorge. Ya se supone que ya lo tiene ¿Habilitado? deshabilitar, obtener. ¿Dónde está? ¿No? Ahí está. Ahí está, gracias, Ro. Bueno, si quieres, mientras tanto, yo voy respondiendo como lo interpreté y si acaso, pues Jorge me interrumpe si quieres, si finalmente lo logras habilitar. No sé si quizás esté enfocado en un tema de reportar una parte como de indicadores, cuando de repente al final de la pregunta hay algo de sostenibilidad corporativa o de nivel corporativo, yo de pronto lo estoy asociando más a un tema de poder reportar una serie de indicadores a nivel, por ejemplo, y eso ocurre aquí en Colombia, de si tú tienes un tema de inversión responsable, pues tienes que demostrar efectivamente que esa inversión está llevando a una reducción en las emisiones y pues a una cantidad de recursos como para sustentar que efectivamente las finanzas están pues bien invertidas. En ese sentido, las certificaciones son una gran ayuda porque justamente los indicadores que se deben incluir en este tipo de reportes pues se pueden obtener de este tipo de herramientas. En ese sentido, una herramienta para edificios existentes como es ARC es una herramienta genial que nos ayuda a llevar un control de los temas de consumos de energía, agua, transporte y eso también me ayuda a generar unas métricas a nivel de carbono equivalente o de las emisiones, que eso es lo que hoy día están utilizando estas distintas empresas, los va a poder justificar, hey, sí es cierto, todas mis inversiones están enfocadas a tener una reducción a nivel de este carbono. Por ejemplo, Lead for Cities and Communities o Lead para comunidades también nos hace generar ciertos indicadores que pueden ser utilizados también en estos reportes de sostenibilidad corporativa también, que puede ser como del GRI o el GRI.
y bueno, otro tipo de estándares. Entonces realmente son una gran ayuda. No sé si respondí bien la pregunta, pero bueno, si hay algo de repente por aclarar, pues quedo súper atenta. Ahí nos quedamos atentos al chat. Tatiana, el estudio presentó o demostró algunas cifras que estén relacionadas al impacto, o si la certificación LEED tuvo un impacto en las rentas de propiedades, por ejemplo, en edificios residenciales. ¿Existió un aumento en las rentas de aquellos edificios que estaban certificados LEED? Bueno, sí, ahí, bueno, ahí mucho, LEED no tiene, mucho en el estudio no tenía tantos proyectos residenciales, entonces pues no se generó como tal un estándar porque la muestra representativa realmente no nos resulta pues tan representativa como si nos resulta para el resto de tipologías. Pero, por ejemplo, uno de los proyectos de vivienda que participó en el estudio, ellos sí indicaban que tenían un aumento, pero bastante, pues hay unos temas de contexto en la zona en la que está, es un estilo de vivienda de nivel socioeconómico bastante alto y tenía un 10% de aumento del metro cuadrado respecto a las viviendas del sector. Entonces, pero Micho, creo que no puedo hablar de que esa sea una regla, por lo que les digo que es un proyecto residencial y luego quizás el estudio tuvo otro proyecto residencial, entonces la muestra no es como muy representativa. Exacto, muchas gracias, Tatiana. Felipe, para cerrar la ronda de preguntas, de acuerdo a tu experiencia en los procesos de certificación, ¿existe alguna ventaja en los proyectos, hablemos de mayor puntaje o mayor nivel de certificación, al incorporar energía solar en los proyectos? O sea, de todas maneras. De hecho, creo que cada vez se hace más importante incorporar generación fotovoltaica o energía renovable, de otra forma, digamos. Especialmente yo te diría que después del Energy Update de ahora de marzo, cada vez se hace más difícil conseguir los ahorros deseados solamente con eficiencia energética, ¿ya? Entonces, tienes que necesariamente considerar generación on-site, que es lo ideal, o off-site también, ¿ya? El LEED, por ejemplo, versión 4.1 te permite considerar en el ahorro energético de los proyectos energía comprada off-site en sistemas que se han instalado en los últimos 5 años, ¿ya? Entonces, eso también afecta positivamente, digamos, al proyecto en términos, ¿no es cierto?, de compra de energía renovable y al mismo tiempo incentiva a la creación de nuevos proyectos de generación de energía, tanto on-site como off-site, ¿ya? Yo me acuerdo que hace unos años ya fue una charla de Mahesh Ramanujan, que era el ex CEO de LEED, que él tenía un planteamiento que él decía que los edificios, los proyectos existentes debieran ser cero energía, ¿no es cierto? Y los proyectos nuevos deberían ser energía positiva, ¿ya? Y la única forma de hacer energía positiva o cero energía es teniendo generación de energía, en este caso solar, ¿ya? Que es lo más fácil, por lo menos en esta parte del mundo, ¿ya? U otro tipo de generación. Entonces, la respuesta sí, de todas maneras, y yo te diría que cada vez más importante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más de los asistentes quiere hacer alguna consulta, si no, quiero aprovechar de, bueno, agradecerles a los panelistas por entregarnos una visión completa, súper detallada, de acuerdo, y desde sus puntos de vista, desde su expertise, y entregarnos un contexto entonces de cómo se está comprando la certificación LEED, no solo en Chile. Muchas gracias. Quiero compartirles mi pantalla para invitar a los asistentes, hacerles unas breves invitaciones. Déjenme que todavía- Ahí está. Bien. Invitar a los profesionales a unirse a nuestro trabajo, a Chile GBC, como profesionales aliados. Esto es para quienes no son parte de una empresa y quieren trabajar como profesionales junto a nuestra corporación. ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene unirse a Chile GBC? Bueno, uso del logo de Chile GBC como profesional aliado, descuentos para asistir a diversos eventos nacionales o internacionales que son patrocinados, perdón, por Chile GBC,
acceso exclusivo a Green Sunset, a diversas reuniones, seminarios, tours, etc. No menor, acceso gratuito a un curso en toda nuestra agenda de cursos que tenemos ya programada para todo lo que queda del año, o a tres talleres, además de un 15% de descuento en otras actividades. Condiciones para poder hacerse parte de Chile GBC, ser persona natural, y esto tiene un costo de 8 UFs anuales. Es una invitación que les hacemos entonces a aquellos profesionales que quieran ser parte y trabajar junto a nosotros. Y respecto a las próximas actividades que se vienen, bueno, próximo taller online, huella de carbono, el 26 de septiembre, de 9:30 a 1:30, es online también. Socios de Chile GBC en cupos gratis, y para el público general un costo asociado acá en dólares o en precio, dependiendo si son de Chile o de otro país. Después tenemos el taller Edge Expert. Esta actividad es válida como parte del proceso de acreditación como Edge Expert. Recuerden que es una información que se debe cumplir. Hay que hacer este entrenamiento para poder acreditarse como Edge Expert. Esto va a ser el 3 y 4 de octubre, de 2 a 6 de la tarde. También formato online. Socio Chile GBC tiene un costo asociado, y público general también un costo ya sean dólares o en moneda nacional. Después tenemos el curso de capacitación, certificación, edificio sustentable, 23, 24 y 25 de octubre, de 9:30 a 1:30, también en formato online. Socios de Chile GBC gratis, un costo para público general. Y el último de nuestros talleres, el curso de capacitación LEAD enfocado en BD+C, 21, 22, 28 y 29 de noviembre. Aquí también son 4 sesiones, de 9:30 a 1:30, también formato online. Nuevamente los socios de Chile GBC, acá incluimos a los aliados, a los profesionales aliados también, gratis, con cupos limitados y un valor asociado también para el público general. Quiero darle las gracias a los panelistas, a Tatiana, Felipe, Joana, muchas gracias por unirse a este seminario, mostrar entonces las interesantes presentaciones, responder las preguntas también de los asistentes. Quiero ver si, parece que hay una pregunta más acá, antes de cerrar. No, no hay otro. Ah, Tatiana, gracias. El link de descarga para el caso de estudio. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Este webinar queda grabado y lo vamos a publicar también en nuestra página web para quienes quieran revisarlo o compartirlo. Que tengan una linda tarde